Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo, querido pueblo, amada familia, y a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que cada miércoles pues se conectan con nosotros para poder estudiar la palabra del Señor. Esta noche no será la excepción, estaremos viendo una lección muy linda, muy especial, así que este es el momento para que usted agarre su celular, agarre su dispositivo y comience también a compartir nuestra señal con aquel familiar, aquel amigo que usted también desea que escuche la palabra. Este es el momento, todavía tiene oportunidad para hacerlo, y como cada miércoles estoy acompañado con mi esposa, que aquí está, y voy a pedirle a ella que nos dé un saludo en este momento. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Damos las gracias al Señor porque estamos, amén, con vida. El Señor nos ha permitido un día más. La misericordia del Señor es grande, la misericordia del Señor es maravillosa, y por eso, por lo tanto, agradecemos a nuestro Dios un día más. Agradecemos a nuestro Dios, aleluya, el poder permitirnos a usted y a mí el poder estudiar su palabra, el poder aprender más. Gloria al Señor. Sí, Señor. No podemos dudar que la misericordia del Señor, dice, son nuevas cada mañana. Amén. Y eso nos anuncia pues esa renovación de ese pacto glorioso, bendito sea el Señor, que Él tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Y si tú todavía no le has aceptado, todavía no has rendido tu vida a Jesucristo, esta puede ser una oportunidad también para que lo hagas. Él está a las puertas y está llamando. Aquel que le abre dice que Él entrará y cenará con Él. Tendrá una relación. Nosotros no te estamos invitando a una religión. Decimos siempre esto: Cristo es más que eso. Cristo es una relación. Cristo es un nuevo estilo de vida. Cristo es pasar de una vida quizás de pecado, una vida, ¿verdad?, sin sentido, a una vida con propósito. Y eso lo aprendemos ¿cómo? A través de la Sagrada Escritura, a través del estudio de la palabra del Señor. Esto es más que una emoción, amados hermanos. Esto es establecer una relación que nos lleva también a la fe, porque sin fe, dice su palabra, es imposible agradar a Dios. Y en esta hora pues queremos también venir en palabras de oración delante del Señor y pedirle a Él que sea Él dirigiéndonos, trayéndonos, dando a nosotros palabra para poder ministrar a sus vidas, y a usted también, para que pueda también llevarse estas palabras a su corazón y que puedan hacer el efecto que Dios ha predestinado en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Sabemos, oh Rey, que tu misericordia se ha extendido nuevamente. Nos prestas esta hermosa oportunidad de poder, Señor Jesús, no solo estudiar tu palabra, pero poder llegar a las vidas de muchas personas, Señor Jesús, que en este momento a lo mejor están pasando por momentos difíciles, Padre, por situaciones, Señor, que agobian, Padre, y que aparentemente quieren detenernos, Señor. Pero sabes, Señor, nosotros entendemos que tú, Señor Jesús, aún en medio de todo, Señor, tú nos traes la luz, nos traes la palabra, que es la revelación tuya, Padre, para sostenernos y hacernos caminar, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Rey, que sanes a aquellos que estén enfermos, Padre, que libertes a aquellos que están atados, Señor Jesús, que traigas libertad, Señor, a los oprimidos, Padre Santo, que traigas provisión al necesitado, Señor, y que tu palabra, Señor Jesús, sea sosteniéndonos día a día hasta que tú vengas, Padre. Todo lo pedimos en el nombre glorioso y precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Y como siempre lo decimos, estamos en dos diferentes plataformas. Estamos en la plataforma de YouTube o en la plataforma de Facebook, en la que a usted le sea más conveniente. Pues allí esperamos también sus comentarios, sus aportaciones serán apreciadas. También queremos hacer esto de una manera interactiva, especialmente a los hermanos de la Iglesia Verdad y Vida, ¿verdad? Ellos, yo no sé, antes preguntaban más que ahora, así que queremos atenderles, queremos escucharles, queremos, ¿verdad?, de alguna manera pues traer respuestas a algunas incógnitas que de repente vemos y no las entendemos. Nosotros trataremos en la medida de lo posible poder aclarar toda duda. Y para esta noche tenemos la clase número 25. Recuerde usted, estamos estudiando los profetas menores y estamos a punto de terminar. Esta es la penúltima clase de nuestro libro, y luego, después de eso, pues el Señor nos guiará para traer una nueva serie de clases, ¿verdad?
de temas que vamos a abordar juntos aquí, siempre a través de estos medios, hasta que el Señor nos lo permita. Antes de entrar a la clase, queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio este domingo de poder reunirnos, ¿verdad? Ahí en el parque que está cerca de la Gatesburg High School. Un buen número de hermanos estuvieron allí desde temprano, eran las 6 de la mañana y aún antes estábamos ahí en ese lugar y pudimos percibir la presencia del Señor, la administración de su Espíritu Santo y su palabra que vino a tiempo para nosotros. ¿Sabe? Esto es algo que queremos compartir, esto es algo que no queremos dejarlo en el baúl ¿qué podemos decir? Del olvido. Por el contrario, queremos agradecerle al Señor por esa oportunidad. Usted que estuvo allí, vuelva a venir este domingo, será a las 9 de la mañana. Así que ahora esperamos no solo a los adultos, esperamos a los jóvenes, esperamos a los niños también. Bendito sea el Señor. Como siempre lo decimos, estaremos practicando pues protocolos de bioseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que también mantendremos nuestra distancia adecuada y el uso de mascarillas, ¿verdad? Para poder evitar cualquier contagio. Sabemos, ¿verdad?, que ya el Señor está haciendo una obra maravillosa de limpieza en nuestra ciudad. Se ha ido limpiando, los números están bajando y eso es para la gloria del Señor, ¿verdad? Él está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde también. Así que este próximo domingo, a partir de las 9 de la mañana, todos están cordialmente invitados a gozarse en la presencia del Señor y escuchar palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No sé si querías decir algo, ¿no? Pues vamos a entrar entonces a la clase de esta noche. Decíamos, es el estudio número 25. Esta vez, una vez más, vamos a ir al profeta Zacarías, ¿verdad? ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de él la semana pasada? Estamos hablando de los profetas menores posteriores al cautiverio, ¿verdad? Estos fueron los encargados de la reconstrucción del templo y los que regresaron del cautiverio babilónico, ¿verdad? Ellos vinieron a la reconstrucción del templo y a la reinstitución también del sacerdocio y del culto nuevamente. Bendito sea el Señor. Algo nos vamos a identificar con ellos, es que nosotros también estamos como aceitando nuevamente nuestra maquinaria. Ya lo hicimos este domingo. Este próximo domingo volveremos también a estar juntos en ese lugar. Bendito sea el Señor. Decíamos que nuestro tema, ¿cuál es el tema? ¿Nos puedes decir? El tema de hoy tenemos en la clase, como decía mi esposo, la número 25, que ya casi estamos terminando, y seguimos con el profeta Zacarías, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo, si usted tiene su Biblia, es importante que usted la tenga, pero también es bueno el libro, porque hoy vamos a estar viendo prácticamente, creo que son como 6 o 7 capítulos que son en diferentes. Entonces en la Biblia lo vamos a estar leyendo los versículos, pero vamos a avanzar mucho hoy, gloria al Señor. El tema de hoy dice una visión del ministerio de Cristo, aleluya. Entonces vemos acá lo que vamos a ver del profeta Zacarías, que Dios es la continuación. No sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de Zacarías también, ¿verdad? Del sacerdote Josué, ¿verdad? Que también era el sumo sacerdote Josué, que hablaba también como prototipo de Cristo. Entonces hoy seguimos, nos quedamos en el versículo capítulo 3 y hoy vamos a continuar, pero vamos a seguir estudiando pues lo que es una visión del ministerio de Cristo. Vamos a estar viendo cómo fue esta visión que se le mostró al profeta en el Antiguo Testamento. Amén. Algo bien importante, ¿verdad? Que siguen como protagonistas de nuestro estudio el sumo sacerdote Josué y también el líder Zorobabel, quien había sido encargado como gobernador, amén, digamos, de, ¿qué pudiéramos decir?, de toda Judea. Entonces estos personajes los vamos a estar viendo aquí porque ellos jugaron un papel muy, muy importante, ¿verdad?, en el desarrollo, en la reinstitución y la reconstrucción del templo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nuestro tema para esta noche, decíamos, una visión del ministerio de Jesucristo, el ministerio de Cristo. Cristo es la palabra griega, ¿verdad?, que significa ungido, al igual que existe la palabra hebrea, que es el Mesías o Mesaya, o
Mesías, creo que es la pronunciación correcta en el hebreo, ¿verdad? Que significa ungido. ¿Quién es este ungido, verdad? Es el Redentor también, ¿verdad? Que aún hasta este tiempo el pueblo de Israel sigue esperando. Menospreciaron, no supieron, no pudieron detectar, digámoslo así, en cuanto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no pudieron ver la visitación, el tiempo de visitación, no lo pudieron ellos detectar, y aún hasta ahora ellos siguen esperando. Gloria al Señor que nosotros, sin haberlo visto, ¿verdad? Sin haberlo conocido, le reconocemos como nuestro Mesías. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos los objetivos en esta noche, ¿verdad? El número 1, tú vas a leer el número 2. Número 1 dice conocer las profecías que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías. La 2 dice reconocer que el amor de Dios y su plan redentor fue expuesto con anticipación. Y como número 3 tenemos apreciar las escrituras por su inspiración divina, infalibilidad y cumplimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice su palabra, Pablo, cuando le habla en la carta a Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, dice, para enseñar, ¿verdad? Y tiene diferentes cosas, así que toda la escritura, y no podemos negar que Zacarías pues fue uno de los profetas, pudiéramos decir, de los profetas menores, en el cual está implícita en mayor oportunidad de veces el Mesías, ¿verdad? Este hombre habla de él y contempla, ¿verdad? Cosas que adelantadas a su tiempo, revelación del Espíritu Santo, como él mismo era el puño de él, pero impulsado por el Espíritu Santo para poder él, muchos años antes, poder ver al Mesías también. Sí, también se había hablado al Mesías también, ¿verdad? Vamos a estar estudiando acá también un poquito de lo que también se le mostró al profeta Isaías en el capítulo 53. Todos conocemos el capítulo 53 del libro de Isaías. Y entonces, pues Isaías fue mucho antes que Zacarías, pero vemos también en el profeta Zacarías eso que habla acerca del ministerio de Cristo en el Antiguo Testamento. Entre ellos también podemos encontrar muchos salmos mesiánicos también. Amén. El Salmo 22 es uno de ellos, donde se contempla también ¿verdad? El sacrificio de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Pero hoy nos vamos a concentrar en qué fue lo que dijo, qué aportó el Zacarías. ¿Qué visión se le dio? ¿Cuáles fueron las visiones que él tuvo? Bendito Amén. Sea el nombre del Señor. Nuestra base bíblica estará en Zacarías capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 9 y el versículo 9, capítulo 11, en los versículos 12 y 13, el 12, 10 y el 13, 6 y 7. Como decía mi esposa, vamos a estar abarcando una gran cantidad, ¿verdad? Por eso va a ser muy importante que usted tenga siempre allí su Biblia, esa Biblia que usted puede allí tomar notas también y ¿verdad? Para poder digerir mejor lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. El pensamiento central. Una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas, ¿verdad? El gran valor que esta Zacarías tiene, hablamos de Isaías, pero Zacarías tiene desde el capítulo, creo que desde el capítulo 2 o 3 hasta el 14, todo es referente son profecías mesiánicas. Bendito sea el Señor. El texto áureo lo encontramos en Zacarías 9:9 y dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. ¿Sabe algo? Hay bastante controversia en esto porque no pueden negar, ¿verdad? El pueblo judío, el pueblo hebreo, ¿verdad? Ellos aceptan el Antiguo Testamento,
pero hay un movimiento dentro de ellos, ¿verdad? Que son los que no, obviamente no reconocen o nunca reconocieron a Jesucristo, que quieren quitar aún estos versículos. Estaba escuchando yo un informe que quieren borrar de sus Biblias, ¿verdad? Isaías capítulo 53, donde habla del el varón de dolores, que indudablemente es una referencia, es como una, que pudiéramos decir, una copia al carbón de todos los sucesos que acontecieron en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, pero ¿cómo pueden ellos quitarle esos? Si de los libros que se encontraron en el año de 1914, allí en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, el libro más ¿cómo le quiero decir?, completo que ellos encontraron fue el libro de Isaías. Entonces es imposible que ellos puedan hacer esto, pero lo hacen obviamente por razones que pudiéramos decir de religiosidad misma, ¿verdad? Vendas que tienen en sus ojos que no le permiten contemplar o nunca pudieron aceptar a Jesucristo como el Mesías. ¿Sí? Y porque también tiene que cumplirse la profecía, porque el pueblo de Israel va a pasar el tiempo de la tribulación. Hay un pueblo que está aceptando a Cristo, pero no va a ser todo el pueblo. El pueblo judío tiene que pasar. O sea, es un proceso. Ellos pueden hallar, la palabra del Señor puede ser encontrada, pero para ellos eso es bastante, no se puede, porque la palabra, la profecía tiene que cumplirse. Y para que se cumpla, pues ¿verdad? Vemos nosotros, aún cuando Moisés iba a salir, ¿verdad? Y fue a Faraón, dice la Biblia, que Dios endureció el corazón del Faraón. Entonces, en el caso del pueblo judío en estos tiempos, todavía ellos no pueden, sus ojos no se van a abrir. Va a llegar el tiempo cuando sus ojos sean abiertos, y lo vamos a estar viendo aquí en la clase. Pero que, como dice Pablo cuando le habla a los Romanos capítulo 11, dice, ¿qué es lo que sucede con el pueblo? Es un adormecimiento temporal, parcial. ¿Verdad? Parcial, que ellos están, pero cuando el Señor se muestre, ¿verdad? Y le muestre sus manos horadadas, ¿verdad? Entonces ahí ellos van a entender, este es el Mesías, este es el que debimos haber aceptado, porque sin duda alguna la razón por la cual Jesucristo vino por su pueblo. A lo suyo vino, dice, mas los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, dice que les ha otorgado la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Eso es bien importante, que no digamos llamados, porque a cualquiera se le puede decir cristiano, pero que sea, o a cualquiera se le puede decir hijo, pero que seamos hijos. Solo el Señor pudo haberlo hecho con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Zacarías, pudiéramos decir que también es se puede decir como el profeta del consuelo también. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, no hubo sacerdocio durante el cautiverio y por tanto tuvo que restaurarse cuando regresaron a su tierra natal. En esta visión se ordena a Josué como el sumo sacerdote, que era el mediador entre Dios y la nación. Cuando dice se ordena, se le otorga el privilegio, ¿verdad? Se le llama como el sumo sacerdote. A partir de ese momento él pasa a ser, ¿verdad? Hay un proceso de restauración, ¿verdad? Del sacerdocio en pleno. Todo eso se había interrumpido a causa del cautiverio. Zacarías y Ageo están entre los primeros en regresar. Zacarías, profeta y sacerdote, comenzó su ministerio en la misma época que el profeta Ageo. Su primera profecía la dio meses después de la primera profecía de Ageo. Entonces es muy importante que usted pueda hacer, o más bien dicho, entrar a esa línea del tiempo, ¿verdad? Que todos los demás profetas, hasta digamos los primeros 8 o 9 profetas eran antes del cautiverio, pero Zacarías es posterior junto con Ageo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Los datos generales dice, vamos a ver en esta enseñanza, gloria al Señor, que Cristo es la piedra angular
del verdadero templo espiritual. Y llegará el día cuando el reino de Dios cubrirá la tierra con su gloria. Por eso, si usted observa, ahí dice Cristo en grande, ¿verdad? Es la piedra angular, y es lo que vamos a estar viendo acerca de Cristo y la piedra, el verdadero templo espiritual. Y llegará el día, dice, cuando el reino de Dios cubrirá la tierra con su gloria. El autor, esto es esto saben que estamos estudiando el mismo de la semana pasada. Seguimos leyendo y estudiando el profeta Zacarías, pues la fecha aproximadamente en los 520 antes de Cristo, y el lugar pues es la ciudad de Jerusalén, el templo, ¿verdad? Los personajes, el sumo sacerdote, ¿verdad? Josué, hijo de Sadac, ¿verdad? Vamos a estar acá, vamos a estar viendo, pero la enseñanza de hoy es que Cristo es la piedra. Cristo es la piedra angular, gloria al Señor. Cuando nosotros vemos esto, que Cristo es la piedra angular, esta puerta, ustedes observan, ¿verdad? Esto dice que este es el templo de Jerusalén hoy en día. Son una de las entradas, este es los muros de Jerusalén. Sí, es una de las entradas, pero en el templo de Jerusalén, gloria a Jesús, pues esta entrada que vamos a estar estudiando en este versículo 3, gloria, capítulo 3, habla y dice: esta puerta está cerrada, algo así, en Ezequiel. Esta puerta está cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Si ustedes observan, no le quite la foto. Si ustedes observan en esta, ¿verdad? Esa puerta es donde el Señor Jesucristo va a hacer su entrada triunfal. Y por ahí también entró, por lo tanto está cerrada hoy en día, y se le llama la puerta de oro. Amén. ¿Cuándo fue sellada? En una de las múltiples veces que el pueblo fue llevado en cautiverio. Se cree que fue sellada recientemente, creo que mientras los musulmanes ocuparon, ¿verdad?, en la ciudad de Jerusalén, que por algún tiempo, si usted recuerda, y vamos a la historia, fue hasta 1967 cuando Israel reconquistó nuevamente Jerusalén. Entonces, mientras ellos estuvieron diseminados en la diáspora, entonces los musulmanes sellaron esta puerta. Pero ¿usted cree que eso va a detener la entrada de nuestro Señor Jesucristo? Ahora mismo estaremos viendo, ¿verdad?, que nada, ni aún el anticristo va a poder. Amén. Dice, en Zacarías se habla de Cristo bajo figuras, nombres y oficios. En este estudio trataremos de ver cuál es el contexto histórico de estas profecías. También las figuras y nombres se usan. Veremos cómo algunas de ellas tuvieron cumplimiento en ciertos líderes de Israel, pero también señalan a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se conoce como hermenéutica, como profecías de doble cumplimiento, ¿verdad? La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación de las escrituras. Y dice acá, además dice uno en el futuro próximo y el otro en el lejano. Uno en algún momento contemporáneo, el profeta, y otro en el futuro distante de la persona del Mesías. Cuando esta profecía se le dio a Zacarías, esta profecía era verdad, se estaba prácticamente, como se estaba cumpliendo también en ese entonces, pero era también para el tiempo de Cristo una profecía. Para decirlo de manera abreviada, son profecías de doble cumplimiento. De doble cumplimiento. Y vamos al desarrollo del estudio, Cristo como la piedra angular. Usted ha oído hablar muchas veces, y eso nos enseñó a algunos de nosotros que venimos de la religión, que establecen otro fundamento, ¿verdad? Pero en esta noche, aún en el Antiguo Testamento, vamos a reconocer quién es la piedra, a quién le corresponde el título, quién es el que sostiene a la iglesia, ¿verdad? Porque a muchos se apoyan en lo que dice en Marcos capítulo 16, 18, cuando el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos toman este versículo para decir de que Pedro es la piedra. ¿Usted cree que el Señor tendría la osadía, digámoslo así,
por no encontrar otra palabra, de poner toda su iglesia, este organismo tan precioso, su cuerpo mismo, cargarlo sobre los hombros de una persona, imposible. Lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad?, es que es sobre la declaración, y es que versículos anteriores, cuando el Señor preguntaba, ¿quién creen que soy yo?, les preguntó a él, y Pedro, ¿verdad?, contesta, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, una revelación, dice que no se la dio carne ni sangre, sino su Padre, nuestro Dios. Dice que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues entonces el Señor Jesús se estaba refiriendo precisamente a la declaración anterior. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esa roca, ¿cuál es esa roca? Sobre la declaración que diste anterior, ¿verdad? Porque el Señor estaba elogiando de alguna manera, ¿verdad?, la declaración de Pedro. Pedro no puede ser la roca sobre el cual se fundamenta la iglesia. Indudablemente no podemos dejar por un lado, ¿verdad?, o menospreciar el liderazgo de Pedro. Pedro fue el principal entre los discípulos, ¿verdad? Pero nada más que eso. Cristo sigue siendo la roca sobre el cual se fundamenta la iglesia. Cristo es la piedra angular, ¿verdad? Y dice Zacarías 4:9 y 9:7 serán los versículos que vamos a estar leyendo. Dice Isaías, también lo llama, dice Isaías 28:16. Por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión él por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree no actuará precipitadamente. Aún Isaías ya lo miraba. Él estaba dando esos glimpses, esas, ¿cómo se llama?, introduciéndonos también, o hablando ya de Cristo como la roca. Sí. Si vemos nosotros acá en la foto, Gloria a Jesús, usted mira una roca en medio. Esa es la piedra angular. También se ve, ¿verdad?, en las esquinas. Hay edificios que hay en las esquinas de las casas están aquellas rocas. Eso es lo que sostiene el edificio. En este caso, ¿verdad?, en el arco, ahí, ¿verdad?, si usted observa en esta foto, en el arco hay una roca en medio que es la que sostiene el arco, que es la que va dirigiendo. Por eso dice, es por eso el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, para que más o menos usted tenga, para que estamos hablando de Cristo, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Gloria al Señor. Vemos que Cristo es estable, es lo que hace en nuestra vida la estabilidad espiritual. Cuando Cristo vino a nuestra vida, vino y puso en orden todo. Nuestra vida era un desorden, ¿verdad? Como dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios la ordenó y puso el Edén, y eso era lo que Dios quería. Cuando Cristo viene a nuestra vida, viene siendo como nuestro Edén. Nosotros venimos a hacer, Cristo viene a darnos aquella estabilidad espiritual, estabilidad familiar, una emocional. Cristo viene a darlo todo en nuestras vidas. Amén. Dice también Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, Cristo se identificaba a sí mismo como esa piedra angular, esa piedra donde se podía sostener, bendito sea el nombre del Señor, que da estabilidad, como lo decía mi esposa. Y dice Zacarías, yo creo que tenemos que leer aquí el fundamento verdadero. Dice Zacarías 3:9, el fundamento verdadero del templo, dice. Ahorita vamos por acá, definiciones. Ok. Lo que pasa es que no se puede leer, no veo.
Ok, las definiciones y etimología dice para indicar la omnisciencia divina, lo que vamos a estar estudiando en este libro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 6, habla acerca de Cristo, habla acerca del Cordero y de los 7 ojos. Gloria al Señor. Y vamos a estar viendo esto en este capítulo 3. Y dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, dice Zacarías capítulo 4, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vamos a estar viendo estos ojos de Jehová. Amén. Entonces la parte 1a dice el fundamento verdadero del templo. Y aquí hay ciertas discrepancias, como nos lo enseña el libro también, a qué fundamento se referían. Dice Zacarías 3:9, lo voy a leer de mi Biblia. Amén. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, que aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta piedra, este fundamento, ¿verdad? Cuando hablamos de piedra, hay muchas. Hablamos de la piedra angular, amén, hablamos de la piedra de fundamento, hablamos de una piedra rechazada, hablamos de una piedra de tropiezo, hablamos de una piedra de refugio, hablamos de una piedra demoledora, como sucedió en la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. O hablamos también de una piedra de fundamento. Aquí él es la piedra preciosa, dice el fundamento con 7 ojos. Amén. ¿Qué significan estos 7 ojos? ¿Qué es lo que implican? Implican pues la omnisciencia y la inteligencia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando algo que entendemos acerca de los atributos de Dios, que la omnisciencia significa todo conocimiento. Él tiene todo el conocimiento. Y esos 7 ojos son precisamente ¿para qué? Para poder ver toda la tierra, para poder ver todo el universo, ¿verdad? Él te conoce, nos conoce por dentro y por fuera. Estos 7 ojos podemos también hacer un símil con un escáner que atraviesa todo, ¿verdad? Cuando el Señor se presenta en el Apocalipsis, dice que aquellos ojos como llamas de fuego, ¿verdad? Que pueden verlo todo, que atraviesan toda pared, ¿verdad? Que conocen todo, como lo es la palabra. Lo dice Hebreos 4:12, que esto es una palabra de doble filo, dice, como una espada de doble filo que penetra, dice, las coyunturas y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, aleluya. Dice, aquí la piedra también se refiere muy probablemente al propio templo o al Mesías. Gloria al Señor, que con la figura de los 7 ojos simboliza, como decía mi esposo, la omnisciencia y presencia de Dios, que desde el templo o mediante el Mesías contemplaba todas las actividades. Aleluya. Se acuerda, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo entró también al templo y dice que el celo del Señor estaba en él. El Señor Jesucristo observaba y dio todo y mostró todo. Entonces vemos nosotros que también por medio del Señor Jesucristo. Y al mencionarnos, porque he aquí aquella piedra, dice Zacarías en el capítulo 3:9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. ¿Se acuerda quién era Josué? El sumo sacerdote. Es muy posible que se refería también a la segunda venida de Cristo. Gloria a Jesús. Amén. Algo bien importante que debemos de ver en esto, que si tuviéramos que trasladarlo o darle una interpretación literal, nos estamos dando de cuenta hasta dónde había llegado la destrucción, ¿verdad? Tanto así que era necesario buscar nuevamente esa piedra, ese fundamento para el templo. O sea, quiere decir que esto estaba en completas ruinas, ¿verdad? Pero se necesita encontrar primero esa piedra. Bendito sea el Señor. Y si tuviéramos que trasladarlo espiritualmente, pudiéramos decir también que si tu vida es un desorden, si todo se ha perdido, si los muros de tu casa, de tu matrimonio se han caído, tienes que buscar primero esa piedra. Amén. Tienes que buscar ese fundamento, tienes que buscar a Cristo. Él traerá la estabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tú traigas la roca que es Cristo Jesús a tu hogar, dice,
con esa omnisciencia que Él tiene, con esa inteligencia infinita que demuestra, como lo dice aquí Zacarías, esos 7 ojos, permitirle a Él y decirle, Señor, yo quiero ser transparente delante de ti. Puedes observarme. Dice, David lo decía de esta manera, Señor, aún de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? No que el Señor no lo supiera, hermano, pero eso también implica también ¿cómo le quiero decir? Un acto de transparencia de nuestra parte. Amén. Llevar Sí, a Cristo. Lo mismo que sintió Zaqueo cuando Jesús entró a su casa. Amén. ¿Sabe? No que Jesús le dijo, a ver, confiésame tus pecados. No, él mismo confesó a decirlo. Amén. Comenzó a decirlo, qué es lo que había hecho, dónde había estado. Pero es necesario traer el fundamento, traer a Jesucristo, permitirle que Él llegue, y encima de eso comenzar a construir las ruinas de tu vida. Las ruinas que ahora aparentan estar, digamos, un pedazo por un lado, otro pedazo por otro. Oiga, se puede volver, se puede con Cristo, se puede. Se reconstruye. Bendito sea el Gloria al nombre de Señor. Jesús. Dice, encontramos aquí que una de las piedras se dice lo siguiente. Número 1, sobre ella hay 7 ojos. Como decía mi esposo, ¿verdad? Los 7 ojos, cuando habla la Biblia, habla de la omnisciencia de Dios que ve, todo lo ve. 2, será esculpida por el Señor. Aleluya. El Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Esculpido su imagen en nosotros. Y número 3, por su causa del pecado, por su causa, el pecado del mundo será quitado en un día. Gloria al Señor, por la causa del pecado, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue quitado, pero también fue levantado. Gloria al Señor. Ahí que estamos hablando también del aspecto escatológico, del cumplimiento, el segundo cumplimiento que habrá de tener. Amados hermanos, el libro del Apocalipsis dice que cuando Jesús regrese, dice, con el poder de su lengua, de su boca, dice, destruirá a Satanás, al enemigo, al anticristo, al falso profeta, a las bestias, a todos esos entes que se habían desatado aparentemente para destruir, ¿verdad? Que fueron un instrumento de juicio, sí, pero que el Señor va a venir para traer justicia, y en un día el Señor va a traer salvación nuevamente para toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, que nosotros no estamos esperando ese día. Ese día ya llegó, y ese día también puede ser para ti también, amigo, que me estás escuchando. Señor. Puedes volver a reconstruir, puedes levantarte de las ruinas. Nada más tienes que buscar la roca. Tienes que buscar esa roca de estabilidad que se llama Jesucristo. Aleluya. Aquí tenemos pues los 7 espíritus, ¿verdad? De los cuales se habla. Dice, estos son, dice, el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Si no mal no recuerdo, esto está en Isaías capítulo... no lo recuerdo ahorita en Isaías este momento. capítulo 28. Capítulo 11 también está. Allí podemos encontrar esta descripción que, aunque Zacarías solo menciona y dice los 7 ojos, pero Isaías nos amplía y nos dice exactamente cuáles son estos 7 espíritus. Amén. 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 Dice aquí, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, cuando el Señor Jesucristo, vemos nosotros acá, gloria al Señor, este símbolo, ¿verdad? Todo lo que vemos nosotros, el renuevo, todo esto que nosotros hemos estado estudiando, también vemos que también a la mujer samaritana, el Señor Jesucristo se le presentó, y la mujer samaritana le dice, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, ¿se acuerda del templo, verdad? Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces le dice el Señor Jesucristo, mujer, le dijo, créeme que la hora viene, y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ella estaba hablando acerca de ese templo, de
de ese Cristo que iba a venir, pero ella no lo entendía, gloria al Señor. Por eso dice que es tiempo de buscar al Señor, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que el Señor hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, sino, gloria al Señor, hechos por manos humanas, gloria al Señor, sino habita en el corazón del ser humano, gloria a Jesús. No sé si lo tienes allí, pero el 4:10 de Zacarías dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Manera para ampliar un poco Amén. Lo que estábamos diciendo acerca de esa piedra. Que algunos eruditos dicen que cuando se empezó la construcción del primer templo, usted sabe que la orden del Señor era de que todas las piedras habían de ser cortadas y talladas en la cantera. Que quiere decir que cuando se puso el primer templo, no se escuchó el sonido del martillo, sino que todo fue ensamblado, como quien ensambla, pudiéramos decir, los legos, ¿verdad? Uno encima del otro, sin que hubiese sonido de martillo. Todas encontraron, pero había una piedra allí. Encontraron una piedra que era tan grande que no la podían mover. Y esa piedra la miraron ahí los edificadores y la vieron, la menospreciaron porque no tenía forma, ¿verdad? Pero al ver que no la podían mover, tuvieron que dejarla allí. Y esa vino a ser, dice, la cabeza del ángel. Vino a ser la piedra, la que fue de tropiezo. Vino a ser, a construir sobre la cual se comenzó a edificar todo lo demás. Esa piedra era necesario encontrarla. Esa piedra era la que en el tiempo de Zacarías, en el tiempo del el sumo sacerdote Josué y de Zorobabel, era necesario encontrarla para partir de ella y edificar. Y como que el Señor habría, dice, de esculpir estos 7 ojos, ¿verdad? Como diciendo, la visión mía, la omnisciencia mía estará aquí siempre en este lugar. Bendito sea el Señor. Y como sabemos, ¿verdad? Los fundamentos del templo, los fundamentos del verdadero templo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el templo, el verdadero templo es el cuerpo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El fundamento del verdadero templo, gloria al Señor. Ahora vamos a la 1b, gloria al Señor, avanzando, dice, símbolo del reino mesiánico, gloria al Señor. Y vemos nosotros en el versículo, es el versículo, ahora 4, vamos 7. Al versículo 4, al capítulo 4, ahora nos pasamos, ya no estamos en el capítulo 3, ahora vamos al capítulo 4 y versículo 7. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a la llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Era necesario hacer excavaciones. Esto pudiéramos decirlo como parte de una expedición arqueológica. Volver. Y amados hermanos, a veces así nos toca volver. Y dice que se encuentra con este gran templo, este gran monte. ¿Qué simbolizaba este monte? ¿Verdad? ¿Qué podemos decir acerca de este monte? Amén. Amén, gloria al Señor. Dice, gloria al Señor, no sé si lo pasas a la otra. Amén. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Cuando habla de este monte, gloria al Señor, dice, antes Zorobabel, ¿se acuerdan que Zorobabel, verdad? Era el que llegaba, era el líder que estaba llegando a arreglar, a poner en orden todo, gloria al Señor. Y Zorobabel también, gloria al Señor, viene siendo como Cristo también, gloria a Jesús. Y entonces dice, te convertirás en llanura. O sea, aquel monte, aquello que cuando ellos venían de Babilonia, todo el obstáculo que se iba a poner, el Señor dice, voy a hacer una llanura, ya no va a haber un monte. Ya no va a haber obstáculos, porque cuando vemos un monte, vamos caminando y vemos un monte, ¿verdad? Pues es bien difícil, pero cuando vemos aquella llanura, aquello es tan bonito, es más
fácil caminar, llevar instrumentos, llevar todo lo que se tiene que hacer. Dice, y Él sacará la piedra clave. Gloria al Señor. ¿Quién es Él? Dios mismo sacará la piedra que era Cristo, la clave, entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén encima del pollino. Gloria al Señor. Y lo que el pueblo, usted ya lo sabe, pero vamos a ir más adelantito. Pasa a la siguiente página. Y entonces me gustó esto. Mire esto. Nada impedirá la marcha en tu camino, ni siquiera una gran montaña gigantesca pues se convertirá en llanura delante de ti. Amada iglesia, dice, cada monte en tu camino lo convertiré en llanura. Y eso me encantó. Cada monte, cada montaña. Gloria al Señor. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva. Gloria al Señor. Qué hermoso, amada iglesia. Cristo es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Él ha prometido, gloria al Señor, estar contigo, estar conmigo, gloria al Señor. Que todo monte, todo lo que se ponga, todo obstáculo, gloria al Señor, que se ponga enfrente de nosotros, se va a hacer una llanura, gloria al Señor. Puede ser que haya alguien que te esté, digamos, en este caso, no haciendo la vida imposible, pero que se esté poniendo diferente, algo diferente, la rebeldía de nuestros hijos, qué sé yo, tantas cosas. Esos son montes que están enfrente de nosotros, pero cuando nosotros confiamos que Cristo es el que está en control de nosotros y vamos y estamos caminando y vamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ya esa montaña, vamos a empezar a ver el cambio en nuestros esposos, el cambio en nuestros hijos. Ese cambio va a ser aquella llanura ya. Ya no va a haber aquel monte, sino que va a ser aquella llanura. Gloria a Jesús. Algo que como cristianos debemos de estar conscientes es que la oposición siempre va a existir. Amén. Sí, siempre Señor. va a existir. Ahí tenemos un enemigo, amados hermanos, que está tramando constantemente, planeando, ¿verdad?, en contra de nosotros para que no podamos avanzar. Pero en esta noche el Señor te dice, no habrá montaña que impedirá. Y estas eran palabras de afirmación para aquel líder que las necesitaba, ¿verdad? En ese mismo momento necesitaba escuchar una palabra de aliento, una palabra que lo impulsara. La tarea no era fácil en ningún momento. ¿Quién puede decir, verdad, que venir a levantar nuevamente algo que se había caído, algo que no tiene forma en este momento y que para colmo de males el maestro constructor te diga, no puedes iniciar si no encuentras esta piedra? Entonces, a lo mejor hay que demoler esa montaña, hay que ir al frente, pero el Señor te dice, yo voy a estar, nada te podrá hacer frente, como se lo dijo el Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos garantiza. Esto es lo precioso, hermanos, de estas enseñanzas que, amados, podemos irnos al aspecto escatológico, pero también ahora. ¿Qué me puede decir esto ahora mismo? ¿Verdad? Ciertamente, como le dije, tenemos que contar con la posición. Jesucristo nos los dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo ya he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Me recuerdo también a los tiempos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿quién era? Dice, una voz que clamaba en el desierto. Lo que se declaraba acerca de él, que se allane, dice, todo montaña y todo valle se levante y toda montaña se baje para que entre, para que el Mesías pudiera venir. Bendito sea el nombre del Señor. De alguna manera, este proceso, ¿verdad?, de reedificación conllevaba también volver a construir la planicie, ¿verdad? Volver a hacer eso. Y eso va a tomar tiempo, va a haber oposición. Vemos a un Nehemías. ¿Se acuerdan cuando él estaba reconstruyendo los muros del templo? ¿Qué hubo en ese momento? Oposición. No faltaban aquellos que le decían, esos que están construyendo los judíos, una zorra que pase por él, dice, lo va a derribar. Pero no sucedió así. Dice que 52 días bastaron
para que después de eso se estuvieran inaugurando nuevamente aquellos muros. Y le dijo las indicaciones de Nehemías eran que celebraran encima del muro para demostrarle al enemigo, amados hermanos, que no pudieron desalentarles de la obra. Así que si tú estás allí, si la cosa se está poniendo ardua, amados, es tiempo de que tomes nuevamente, tómate un break, quizás si lo tienes que tomar, un poquito de agua, chocolate, lo que sea que tengas que tomarte, coge fuerzas nuevamente en el Señor y sigamos adelante. Bendito sea Jesucristo. Aleluya. Amén. Algunos piensan que se refiere, cuando hablamos del monte también algunos creen que se habla del monte Gerizim, que es el símbolo de la idolatría de Samaria. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la mujer samaritana, capital de Babilonia? Pero es muy posible que se refiera de forma figurativa. Espera, voy a aclarar un poquito. Capital de Babilonia se refiere más bien que Babilonia había delegado a Samaria como la capital de Judea o de Israel. O sea, no que Samaria sea la capital de Babilonia, no es así. Era la designación. Samaria era como el lugar que habían establecido como el lugar de gobierno, ¿verdad? Que ellos tenían. Amén. A la oposición a la obra de la reconstrucción y al desánimo del pueblo, como hablaba mi esposo, para realizar la obra. La piedra principal podría referirse a la colocación de la última piedra que se habría de señalar al fin de la restauración del templo por parte de Zorobabel. Así, a través de esta promesa, se anunció que Zorobabel, que colocó los cimientos del templo, concluiría con éxito su reconstrucción. Entre aclamaciones de belleza de alabanza a su belleza, a la belleza del templo. La terminación de la obra de reconstrucción del templo iría acompañada de las expresiones de júbilo del pueblo al ver su belleza. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabe algo bien importante que Dios está trayendo a mi mente en este momento? Y es que el Señor nos ha permitido, a través de los años que tenemos de estarle sirviendo, participar de una manera directa en la construcción de templos. Cuando desde que nos convertimos, prácticamente comenzamos a servir en aquel lugar. Y yo recuerdo que de las últimas obras que hicimos allá, pues colocar unos ventiladores. Luego venimos acá y mientras servíamos en la iglesia de Manuel, hicimos prácticamente algo así como lo que Zorobabel hizo, que fue una remodelación de todo el templo. Y fue algo tan hermoso, porque el Señor nos permitió, a mí y a otros hermanos, no estoy diciendo que yo solo lo hice, hermano. La gloria es para el Señor, pero el privilegio fue para nosotros. Amén. De con nuestras propias manos transformar aquel lugar y darle una mejor vista. Amén. Bendito sea el Señor. Y yo le digo, Señor, todavía tengo fuerzas y algo que podemos comenzar y concluir, que el Señor me dé esa unción de Zorobabel, de empezar desde abajo y poner también la última también, gloria, poder hacerlo. Y lo podemos hacer, amados hermanos. Que confiemos en el Señor, que sí se puede hacer. Aquí tenemos como referencia, no sé si mi hijo puede poner esta escena aquí, y vemos aquí la estatua que estuvo en el sueño. Esto creo que está en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño, ¿verdad? Donde se le mostraba aquella estatua cuya cabeza era de oro, sus hombros y su abdomen, ¿verdad? Sus hombros eran de plata, su dorso era de bronce, sus piernas de hierro, pero los pies eran de hierro y barro cocido. Dice, pero más abajo, lo más importante que yo quiero que mire allí es esa roca. Amén. Dice la palabra del Señor, dice que cuando Dios le dio la revelación, le dio más del sueño, él miró esa roca, dice que no fue cortada, dice, por mano humana, sino más bien dice que fue cortada por el Señor mismo y que fue arrojada a los pies de aquella estatua. Este es el cumplimiento también, ¿verdad? Escatológico, ¿verdad? La destrucción de los imperios, porque esto también demuestra los tiempos y las edades, y muestra como último imperio que gobernó el mundo desde aquel tiempo fue el Imperio Romano, que entendemos nosotros que fue también una mezcla también, y fue precisamente el último, y con ese caen. Pero algo bien importante es que si esto tiene un doble cumplimiento, estos imperios se van a volver a levantar, hermano, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Veamos cómo se está reorganizando nuevamente
Todas las piezas se están montando, ¿verdad? Para hacer esa última guerra en la cual dice que vendrán en contra de Dios mismo, no solo de Jerusalén, pero van a guerrear contra Dios. Pero esa roca va a volver y los va a destruir, los va a desmenuzar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es Cristo, aleluya. Cristo es la roca. Miren lo que les hablaba también Mateo capítulo 16. Amén. De Cristo como la roca. Dice afianzamiento y aplicación. El fundamento de esta piedra, el fundamento de que es la piedra que se menciona en este texto. ¿Cuál es el fundamento? Creo que es una pregunta. Ajá. ¿Cuál es el fundamento de que es la piedra que se menciona en este texto? Pues indudablemente tenemos que decir que es Cristo. ¿Cómo podemos comprobar que se refiere a Jesucristo? Son muchas las evidencias que tenemos, amados hermanos. Cristo se identifica, ¿verdad?, a sí mismo como la roca, ¿verdad? La roca de salvación. Amén. Bendito sea Jesucristo. Entramos a la segunda parte. Cristo es visto humilde y traicionado. Zacarías 9:9 y también el versículo 13. Dice el capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Gloria a Jesús. Amén. Indudablemente que el cumplimiento de esta profecía se ve en Lucas, ¿verdad? Capítulo 19, versículo 41, cuando en su entrada triunfal a Jerusalén dice que se cortaban palmas y las voces de los jóvenes que decían Hosana en las alturas, Hosana. Aquí está el rey, el Mesías estaba entrando, ¿verdad? Pero algo que tenemos que ver aquí es cómo el Señor estaba entrando. Dice montado sobre un asno, sobre un pollino. ¿Y qué era un pollino? Un pollino era un hijo de una asna, obviamente, ¿verdad? Que nunca había sido montado. Eso sí, eso era un pollino. ¿Y cómo será posible? Aquí vemos también el dominio del Señor sobre el reino animal, sobre todos los reinos de la tierra, el vegetal y el mineral y el humano. Cualquier reino que pueda haber, Jesucristo tiene el dominio. No se podía montar, un pollino no se puede montar así de fácil, ¿verdad? Mas sin embargo, Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Y aquel asno, aquel pollino, se llevó el privilegio, ¿verdad? Y que ahora lo estamos mencionando, de cargar sobre sus hombros al Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Dice, alégrate mucho, oh hija de Sión. Cuando dice Sión, nos referimos específicamente a Israel. También se le conoce como el monte de Sión. A Jerusalén está sentada sobre el monte de Sión. Dice, aquí dice, tu Salvador y humilde, dice, viene montado en un asno, en un pollino, en una cría de asna. La cualidad de humilde tiene que ver con las lágrimas que Cristo derramó. Acuérdense que nuestro Señor, cuando Él tomó forma de hombre, cuando el Verbo se encargó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice que se despojó de muchos de sus atributos, Amén. ¿verdad? Y vino a tomar esta forma de hombre y comenzó a sentir y a padecer todas las situaciones, vicisitudes que nosotros, ¿verdad? Pasamos como seres humanos. La Biblia dice que nosotros tenemos un abogado que no puede dejar de compadecerse en nosotros porque Él mismo fue tentado en todo. Y cuando decimos todo, nos referimos a todo, amados hermanos. Cristo padeció hambre, Cristo padeció frío, Cristo se cansó y también, dice, lloró. Amén. Lloró. Vemos evidencias de eso en la tumba de su gran amigo Lázaro, aquella familia que tanto amaba en Betania de Judea, ¿verdad? Vemos un Cristo que va allí y llora, ¿verdad? Por la condición humana, ¿verdad? Porque no fuimos creados para la muerte, mas sin embargo el pecado, ¿verdad? Que se introdujo también trajo también la muerte.
pero estuvo allí para resucitarla. Después también vemos un Cristo que se lamenta también por la condición de Jerusalén, cuando dice, oh Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise arrullarte? Dice, aquí mismo está, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Sión, llora por ti hoy mi corazón, como el ave al hijo le da siempre protección, vine yo a traerte salvación. Esto, aunque es inspirado por la Biblia, ¿verdad? Pero el versículo dice, ¿cuántas veces quise arrullarte como la gallina arrulla a sus polluelos? Entonces, la humillación, la condición de él como ser humano, ¿verdad? Como alguien de carne y hueso. Bendito sea el Señor. Y en la parte B dice también su traición. Y vamos a leer los versículos, capítulo 11, 12. Capítulo 11, versículos 12 y 13, si me puedes ayudar, por favor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, sin duda alguna que vemos la intervención del Espíritu Santo en las Escrituras, amados. ¿Cuántas fueron las piezas por las cuales fue vendido nuestro Salvador? El precio que aquel traidor le puso fue 30 monedas de plata, exactamente. Cómo Zacarías pudo visualizar en el futuro precisamente la escena de la cual se sustraía del tesoro mismo, porque fueron la clase religiosa, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, quienes pusieron el precio para vender precisamente, o para comprar la captura, para ejecutar la captura de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de alguna manera impresionante delante de nosotros, pero el Señor lo mira así precisamente, como una línea del tiempo interrumpida. Él conoce el pasado, el presente y tu futuro. Él tenía en su control, nada le tomó por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo. A él nadie le quitó la vida. Él mismo lo dijo, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Aquella traición de aquel hombre, de aquel Judas, ¿verdad? No fue otra cosa más que una pieza de aquel rompecabezas que venía a unir un tiempo con otro tiempo, amados hermanos. Y en eso entendemos pues precisamente la intervención del Señor, lo amargo que aquel hombre lloró, la amargura que sintió de haber traicionado al Maestro, de haberlo vendido por 30 monedas de plata. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Alguna cosa que tendrías que decir? ¿No? Ok. Dice, a ver, ayuda. Dice en Éxodo capítulo 21, 32, en el lugar de recibir lo que esperaba es traicionado y vendido por 30 monedas. Según el Antiguo Testamento, esta era la compensación que se le daba por un siervo que era acorneado por un buey. Si usted lo puede buscar, ¿verdad? En Éxodo 21, 32 habla acerca de lo que se hacía, se le compensaba. Era como un precio, por lo tanto, no sé si pasas a la siguiente página, por lo tanto era lo que se estaba haciendo. Cuando nosotros vemos y estudiamos, estuvimos estudiando acerca de Oseas, ¿verdad? Meses atrás, cuando casi empezamos la clase, dice, ¿verdad? El amor de Oseas por su mujer infiel. ¿Qué es lo que el Señor le ordenó? Le dijo que fuera y comprara a su esposa por un gran precio, 1,5 homer de cebada. Quizá valía 15 ciclos de plata. Eso era la mitad. Por la mitad de esa cantidad se podría comprar a una sierva. Por lo tanto, los saduceos, los fariseos, todos aquellos que compraron, que Judas fue
y le dieron el dinero. Al darle los 30 era como hacerle como una burla. Era como una burla lo que estaban haciendo para burlándose del Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros acá que esta era la traición que él recibió, que ya estaba, Dios se lo había mostrado aquí al profeta Zacarías. Era como un desprecio, como una ironía, ¿verdad? Cuando ellos estaban entregando eso. Recuérdese que las motivaciones aparentes que tenía Judas en su corazón era precisamente la codicia. Amén. Pero nada de eso, ¿verdad? Era tan significativo, ¿verdad? No pudiéramos decir que 30 monedas no eran ni de oro, eran monedas de plata, ¿verdad? Hasta aún a eso habían reducido la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Isaías lo presenta como el varón de dolores, ¿verdad? Menospreciado, Amén. ¿Verdad? Sin atractivo le veremos, dice, para que le decíamos, bendito sea el Señor. Entonces, sin duda alguna, pues Zacarías es precisamente lo que estaba observando. Decíamos al principio, ningún otro profeta menor tiene tanto contenido de profético con lo que respecta al Mesías, al Señor Jesucristo. La tercera parte dice, Cristo ahora es visto en la cruz. Estaremos viendo Zacarías 12, 10 y los capítulos los versículos 6 y 7 del capítulo 13. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a estar viendo, dice en Juan capítulo 19, 34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y enseguida salió sangre y agua. Gloria al Señor. También habla en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, gloria al Señor. Amén. Cristo es visto en la cruz, pero es visto en la cruz. Esta es una profecía que no fue cuando el Señor Jesucristo vino, que fue puesto en la cruz, sino prácticamente en el regreso. En su segunda venida, gloria al Señor. Amén. Pero cuando dice allí, vienen las nubes y todo ojo le verá. Muchas veces nos confundimos también y los cristianos creemos que nosotros le vamos a ver. No, para nosotros lo que viene es el arrebatamiento. Para nosotros está reunirnos con Él en las nubes y Él nos llevará, ¿verdad? Precisamente a las bodas del Cordero. Esto es cuando ya el Señor ponga pies sobre la tierra. Amén. Y dice, ¿y quiénes le verán? Dice, aquellos que le traspasaron. Obviamente se está refiriendo a esa descendencia, al pueblo, al linaje de Israel. Amén. La lanza dice que punzó el costado. Gloria al Señor. Dice el versículo capítulo 12, 10. Amén. Amén. Yo creo que está aquí. Dice el 12:10. Dice el 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, acuérdese cuando dicen aquel día, ¿verdad? Estamos hablando acá, la iglesia ya no va a estar, usted y yo no vamos a estar, gloria al Señor. Nosotros vamos a estar en el cielo, pero vamos a venir con el Señor, porque esto va a ser cuando el Señor regrese por el pueblo, cuando ya todo haya pasado, después de la gran tribulación, cuando ya todo haya pasado, cuando el pueblo de Israel, después de haber sufrido tanto, van a reconocer a Cristo como el Mesías. Y es ahí donde dice, les daré espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Y a mí dice, a quien traspasaron, y llorarán, van a llorar. Eres tú, ¿por qué no te conocimos, no te vimos, no creímos cuando tú viniste? Ellos van a llorar. Y dice, llorarán como se llora por un unigénito. Muchas veces también hay muchas personas que se les lleva el evangelio y no lo quieren aceptar. Y cuando viene la prueba, viene la enfermedad,
Tal vez usted conoce a alguien que usted le ha llevado el evangelio y esa persona ha dicho, no, yo no necesito del Señor, yo estoy bien, pero de repente viene una enfermedad, viene algo, una prueba. Entonces allí dice, ¿por qué yo no te escuché? Tú me dijiste, tú me hablaste de Cristo, yo no te escuché. Cuando yo estaba bien, yo no te escuché. Ahora que yo estoy mal, ahora yo te estoy escuchando. Así le va a pasar al pueblo de Israel. Así le va a pasar. Ellos ahora están bien, pero van a sufrir, van a tener que pasar por esa gran tribulación. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él. ¿Por quién? Por Cristo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, dice, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adagrimón en el valle de Gemido. Gloria a Jesús. Dice en Zacarías, ¿verdad? 12:10, es un espíritu de gracia lo que vemos aquí, la gracia del Señor, porque dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. O sea, la gracia de Dios es condenar, no es condenar, sino que es perdonar. En su naturaleza, la naturaleza de Cristo es perdonar, es dar esperanza. Por eso le digo, si alguien viene y dice, mira, tú me trajiste el evangelio y yo no te quise creer, pero ahora yo sí lo creo, ahora sí. Entonces, ahora Dios le dio la oportunidad. Ahí vemos la gracia, vemos el perdón de Dios, vemos la misericordia de Dios, no solo en ellos, en nosotros mismos. Dios nos ha perdonado. También ha habido momentos en los cuales Dios ha estado, nos ha visitado en la iglesia, amada iglesia. Y cuando vemos nosotros que el Señor Jesucristo dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido arrullarte como la gallina arrulla sus polluelos, pero no entendiste el día de tu visitación. En Jerusalén no había entendido el tiempo de su visitación. Muchas veces también nosotros no hemos entendido cuando el Señor nos visita y lo ignoramos. Y esto cuando se habla, dice, ve, espíritu de gracia y oración, mirarán a mí a quienes traspasaron. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor Jesucristo? Uno de los que van a ver son aquellos que se van a quedar, son los 144,000, son los que van a ser separados, son los que van a poder ver y van a poder entender. Estos 144,000 que van a estar en la gran tribulación son los que, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Gloria a Jesús. Tenemos que ver algo bien importante acerca de los acontecimientos que se suscitaron durante la muerte de nuestro Señor, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y es que los cuerpos, recuérdese usted que esto fue un día viernes, y los cuerpos, dicen, no podían quedarse el día sábado, la tradición no lo permitía, no podía haber un cuerpo, ¿verdad?, colgado en el madero el día sábado. Dice que se tenía que, para asegurarse de que ellos hayan muerto, dice, lo que se hacía era quebrantar los huesos de las piernas. Pero cuando dice que llegaron donde nuestro Señor Jesucristo, Él ya había expirado. A diferencia de los otros dos que fueron crucificados juntamente con Cristo, a Cristo no se le quebrantó ninguno de sus huesos, porque eso también fue una profecía. Amén. De que no se le habrían de quebrantar los huesos. Pero sí se procedió, dice, a utilizar una lanza que traspasó el costado. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué es la importancia? La importancia de esto suscita precisamente en lo que sale de allí. La palabra del Señor relata que sangre y agua, dice, salieron del costado de nuestro Señor Jesús. Y una vez más, amados hermanos, al igual que como sucedió en el Edén, cuando el Señor, dice, cuando se puso a dormir Adán, cuando nuestro Señor Jesús también durmió, ¿verdad? También se abrió el costado. Dice, de Adán se sacó, ¿a qué? A su mujer, a su esposa, a Eva. De Cristo se está sacando ahora la iglesia. Fue esa sangre preciosa que se derramó en ese momento, que nos dice que nos perdona todos nuestros pecados, y esa agua también simboliza nuestra purificación, nuestra justificación delante de Dios. Bendito Jesús. Y esto es algo bien importante, algo que debemos de notar es, Zacarías lo estaba viendo precisamente. Amén. Pero ahora dice que se presentará nuevamente,
volverá a los suyos. Ahora sí van a prestar atención. Dice, porque vendrán, habrá lamento en ellos. Y nótese, utiliza dos personajes, dos cosas que debemos ver, detalles importantes. Habla de un unigénito y de un primogénito. Y como que el Señor está de alguna manera, no iba a decir vengando la vida de su Hijo. Porque recuérdese, Jesucristo es el unigénito. Amén. Y el primogénito de Dios también. Ahora mismo, como dice el Señor, van a sentir el mismo dolor que yo sentí cuando vi a mi unigénito y a mi primogénito colgado en ese madero también. Bendito sea el Señor. Y ese será el momento que abrirá los ojos. Y como decíamos, uno de los testigos oculares de esto van a ser precisamente estos 144,000, que no los podemos confundir con los del capítulo 14. Hay dos grupos de 144,000. Estos son 144,000 sellados, amén, ¿verdad? Que pertenecen específicamente a Israel. Amén. Los 144,000 del capítulo 14 dice que son de toda la tierra, ¿verdad? Y estos fueron hombres, dice, que se guardaron para el Señor, pues eran vírgenes. Son detalles que los diferencian a cada grupo del uno del otro. Entonces queremos que usted también aprenda y entienda estos detalles que tal vez no tienen tanto que ver con su salvación, pero muchas veces tendemos a confundirlos. Y este es el momento, es a través de estos tiempos de enseñanza donde podemos disipar algunas de las dudas que podamos tener también. Aleluya, gloria a Jesús. Dice la 11b, la dispersión de sus apóstoles. Zacarías 13:6. Dice el 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Le preguntarán, la incógnita vendrá. Jesucristo, no que esas heridas no hayan sanado, ¿verdad? Sino que Él las presentará como testimonio. Amén. Acuérdese usted, Tomás, se parecen un poco, pero el que podemos considerar como el apóstol de la incredulidad, digámoslo así. Otros podemos decir, yo soy de la opinión que Tomás simplemente quería cerciorarse, era como el científico entre los apóstoles, pero él dice que pidió las evidencias. Amén. Y Jesús se las mostró nuevamente. Jesús ya con un cuerpo resucitado, glorificado también, ahora le permite a él, a diferencia de María, dice que le dijo no me toques porque todavía no se había presentado delante del Señor, pero ahora sí, el Cristo resucitado muestra, dice, sus manos y le pone la mano para que toque también su costado. Amén. Esas heridas, esas marcas las tiene aún todavía el Señor y las mostrará a aquellos como evidencia, ¿verdad?, de su sacrificio. Y como evidencia de que aquel a que habían rechazado, ese era el Cristo a quien ellos tenían que haber aceptado, gloria al Señor. Por eso dice que cuando lo miren ellos van a llorar y van a decir, eras tú. No te quisimos entender, pero eras tú. Por eso dice, van a llorar ellos, gloria al Señor, y por eso van a preguntar, ¿qué son esas manos? Esos son, y entonces el Señor les va a decir, le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, gloria al Señor. Es algo bien importante porque él dice, casa de mis amigos. ¿Se recuerda usted cuando el Señor les dijo a los apóstoles, ya no les llamaré más mis discípulos, ustedes son mis amigos, ya no llamaré más mis siervos, sino que serán mis amigos? Dice, porque el siervo no sabe dónde va su maestro. Bendito sea el Señor, pero los amigos sí. Entonces el Señor les estaba, esto es como reconciliándolos nuevamente con Él, ¿verdad? Les dice, mis amigos, ¿verdad? Aún y a pesar de la traición que hubo en ellos, porque no solo Judas traicionó al Señor Jesucristo. Todo aquel pueblo que gritó Barrabás también traicionó.
Muchos de ellos quizás recibieron un milagro del Señor, pero en el momento de que quizás tenían que tomar una decisión, tomaron la decisión incorrecta. Ese espíritu de traición, como esa semilla que el enemigo la pone en muchos y casi en todos. Cuando el Señor dijo, uno de vosotros me traicionará, todos ellos se interrogaron y se preguntaron, ¿seré yo, Señor? Esos mismos que también se dispersaron. Recuérdese que los únicos en quedarse, el único más bien de los apóstoles en quedarse, fue el apóstol Juan, Amén. su madre y algunas otras de las mujeres que le acompañaban. Aleluya, gloria a Dios. Solo él. De allí todos los demás, comenzando por el líder Pedro, otro traidor, también se fue. Y no solo se fue, sino que le negó en 3 oportunidades. Y todavía el Señor viene para restaurarle y decirle, ¿sabes qué, Pedro? Alimenta mis ovejas. Sustenta mis ovejas. Como quien dice, hagamos nuevamente los paces. Por eso es que la salvación no viene del hombre, amados hermanos. La salvación la provee el cielo, es nuestro Padre. Él es el iniciador. No fue Adán quien buscó al Señor, fue el Señor quien fue a buscar a Adán. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahora una vez más, vuelve por su pueblo, su amada Sión, ¿verdad? Amén. A reconquistarle nuevamente, Aleluya, gloria a a Jesús. traerla para sí. Amén. El versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, hiere al pastor, dice, y serán dispersadas las ovejas. Lo que estábamos hablando. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdese que esta era una visión que estaba observando el profeta Zacarías. Eso fue lo que sucedió. La dispersión de todos y cada uno de sus discípulos, con la única excepción que era el apóstol Juan. Amén. Bendito sea Jesús. Gloria a Jesús. Vemos nosotros acá, gloria a Jesús, que en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Dice la palabra, todo el capítulo 53 habla de la muerte de Cristo. Ciertamente, dice, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Por eso, ¿verdad? Estuvimos viendo acá la humillación de Dios, ¿verdad? El cómo fue golpeado, cómo fue herido, gloria al Señor. En Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole. Gloria al Señor. Pero vemos nosotros que en la última instancia no fue Judas quien entregó a Cristo, ni tampoco las autoridades, creo que está la siguiente, ni tampoco las autoridades, sino que fue Dios. Fue Dios, gloria al Señor. Dice en Romanos 8:32, Dios no nos negó Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas si ya nos entregó a su Hijo? Y como dice, ¿verdad? No fue Judas el que lo entregó, ni las autoridades judías. Fue Dios. Fue Dios quien lo puso para salvación, para redimir a la humanidad, para el perdón suyo y el perdón mío. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Este es algo bien importante, mis amados hermanos, que como iglesia reconozcamos que todo lo que nosotros tenemos ahora, la salvación que ahora gozamos, tuvo un gran precio, un gran valor. Aunque la hemos recibido gratis, no nos ha costado nada a nosotros, pero tiene un gran valor. Y ese es el valor, es la sangre del Cordero. El único sacrificio aceptable delante del Padre no era otro más que su propio Hijo. Y ese plan hermoso de redención que Él tenía, no solo para su pueblo, pero también para nosotros. Porque ese pueblo que no era pueblo, que no teníamos ningún título, no había ningún pacto a lo mejor, más que la promesa que se le dio a Abraham,
que en él, dice, serían benditas, dice, todas las familias de la tierra. El Señor te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí en ese momento. El Señor ha visto las veces que le has traicionado, las veces que a lo mejor no has dado el testimonio que debieras de dar. Pero sabes, el Señor está en disposición de perdonar. Amén. Todavía hay esa oportunidad. No estamos esperando a ver muchas cosas, porque recuérdese, algunas de ellas tuvieron cumplimiento con la entrada, ¿verdad? Pasamos precisamente a Zacarías, a él se le muestra, ¿verdad?, la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, la crucifixión de él, las heridas en sus manos y en su costado. Y después de eso, cuando él se muestra, Amén. vemos todo el itinerario que recorrió nuestro Señor Jesucristo, y le está mostrando aún más. Vio la traición de sus discípulos, también el disparcimiento de ellos. Amén. ¿Verdad? Cómo ellos se fueron, le dejaron y le abandonaron. Pero ahora también le está viendo también en su segunda venida, cuando se habrá de presentar. Y dice que allí será el lloro, el lamento, ¿verdad?, entre ellos, porque le verán, sentirán lo que el Padre sintió. Amén. Cuando Él entregó a su Hijo. Todo fue un propósito. Amén. Todo fue planeado, sí, Señor, en la eternidad. Aleluya. Para que tú y yo ahora podamos, sí, tomar ventaja de esta hermosa oportunidad que es vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Decíamos, esta es una clase muy preciosa, muy especial, y yo creo que si yo la he disfrutado, mi esposa la ha disfrutado, amén, tú también la puedes disfrutar. Si tú no lo conoces, haz ese paso. No te detengas, no esperes a verlo, no esperes llegar, digamos, a la gran tribulación, hermano. No. La decisión es ahora. Hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable delante del Señor. La próxima clase será el estudio bíblico número 26. Dice, la fidelidad que agrada a Dios. Bendito Jesús. Estaremos viendo ya, concluyendo, ¿verdad?, con los libros de los profetas menores, ¿verdad? Y este es Malaquías, precisamente. Amén. Él es el puente que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Así que en esta hora agradecemos a cada uno de ustedes por la sintonía, ¿verdad? Agradecemos que hayan estado juntamente con nosotros. Les bendecimos en el nombre del Señor y les decimos hasta pronto, les decimos hasta el viernes, cuando tendremos nuestro culto familiar virtual. Y les recordamos nuevamente, este próximo domingo, apúntelo en su calendario, acuéstese temprano, aliste su ropita, ¿verdad? Aliste todo para que el día siguiente usted pueda levantarse temprano y juntos adorar al Señor allí en el parque que está a la par de la Gatesburg High School. Amén. Allí les esperamos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y hasta el viernes. Amén. Amén. Dios le bendiga. Jesús.